El imponente edificio en el centro de la Ciudad de México se erguía como un símbolo de poder y sofisticación. En el piso 40, la azotea, decorada con elegantes mesas y sillas doradas, se convertía en el escenario perfecto para un evento de negocios exclusivo. Empresarios de la alta sociedad se reunían para discutir inversiones millonarias, intercambiar ideas y, sobre todo, consolidar alianzas. Entre ellos, el joven Alejandro Martínez, el anfitrión de la noche, era el centro de atención. Su proyecto más ambicioso estaba sobre la mesa, y todos estaban interesados en saber más. Mientras los invitados brindaban y las conversaciones fluían con una mezcla de entusiasmo y confidencialidad, dos pequeños gemelos, Luis y Carlos, de tan solo 4 años, jugaban ajenos a las negociaciones que se llevaban a cabo a su alrededor. Los niños, como cualquier par de hermanos traviesos, se divertían lanzando una pelota de colores brillantes. El aire fresco de la azotea les invitaba a correr y a explorar, sin importarles los límites del evento. De repente, la pelota rodó peligrosamente hacia el borde del barandal de vidrio. Los niños, animados por su impulso de seguir el juego, se acercaron rápidamente a la orilla. En un abrir y cerrar de ojos, la pelota cayó, y los gemelos, sin pensarlo, se lanzaron tras ella. Al principio, sus pequeñas manos se aferraron al cristal, pero por un instante, sus pies ya no tocaban el suelo. La visión de ellos colgando sobre el vacío hizo que el aire se volviera espeso. El pánico se apoderó de la situación. La ejecutiva rubia, encargada del evento, fue la primera en gritar: «¡Dios mío, los niños!». Las voces de alarma se multiplicaron, pero en un principio algunos de los presentes no comprendieron la magnitud del peligro. «Tranquilos, están solo jugando». «No es para tanto», murmuró uno de los inversionistas, que con una copa de champán en mano seguía sonriendo como si nada estuviera ocurriendo. Otros, indiferentes, continuaron charlando como si el mundo siguiera girando sin alteraciones. Pero Valeria Gómez, la joven empleada de limpieza contratada para ese día, percibió algo mucho más grave. Desde su posición, observó con claridad que los niños estaban a punto de caer. Sin dudarlo ni un segundo, y movida por un instinto de protección que no pudo controlar, Valeria corrió hacia el borde de la azotea. Sus pies resbalaron en el piso mojado, pero su determinación la empujó a seguir adelante. Se lanzó con todas sus fuerzas hacia los gemelos. Al principio, solo alcanzó las manos de Luis, pero el peso de los niños casi la hizo perder el equilibrio. El miedo se apoderó de ella, pero no podía permitir que los niños cayeran. «¡Aguanta, señora, aguanta!», gritaba Luis, su voz entrecortada por el pánico. Carlos, el otro gemelo, no dejaba de gritar: «¡Papá, papá!». La angustia que sentían los pequeños era palpable, pero Valeria no podía rendirse. Sentía que si no actuaba rápido, todo podría desmoronarse. Fue en ese momento que Alejandro Martínez, que estaba conversando con los inversionistas, se percató de lo que estaba sucediendo. El pánico en su rostro fue inmediato, y sin pensarlo, abandonó su conversación y corrió hacia la escena. Al llegar, vio a Valeria, sosteniendo con todas sus fuerzas a los niños, luchando contra la gravedad. En un instante, Alejandro se lanzó a ayudar, sabiendo que, si no lo hacía, todo podría terminar en tragedia. Con un esfuerzo conjunto, Valeria y Alejandro lograron poner a los niños a salvo en el interior de la azotea. Los gemelos, exhaustos y aterrados, se lanzaron a los brazos de Valeria, agradecidos por haber sido salvados. «Nos salvaste», susurró Carlos, y Luis, con una voz quebrada por el miedo, dijo: «Eres nuestro ángel». El alivio y la gratitud llenaron el aire, pero para Alejandro había algo más. La mujer que acababa de salvar a sus hijos era una desconocida, pero parecía haber actuado con una naturalidad que desbordaba humanidad. Un vínculo inexplicable se había formado entre ellos en ese instante, aunque Alejandro no sabía cómo interpretarlo. A pesar de la gravedad del momento, el evento continuó sin mayores interrupciones. Sin embargo, la memoria de lo sucedido quedaría grabada en todos los presentes. 3 días después de ese incidente, Alejandro tomaría una decisión que cambiaría la vida de todos los involucrados, incluida Valeria.
La presencia de ella en su vida y en la de sus hijos había dejado una huella que no podía ignorar. 3 días después del dramático incidente en la azotea, Alejandro Martínez se encontraba atrapado en un torbellino emocional. La imagen de Valeria Gómez, sujetando a sus hijos con tal fuerza y determinación, no salía de su mente. Aunque su vida profesional seguía adelante, algo había cambiado en su interior. La mujer que había salvado a sus hijos no solo lo había hecho de una manera valiente y decidida, sino que, sin saberlo, también había capturado una parte de su corazón. Era extraño pensar en ello, pero la manera en que Valeria se había hecho cargo de los gemelos en ese instante lo había tocado profundamente. Durante esos días, Alejandro pensó más en sus hijos que en cualquier otro tema. Luis y Carlos, que habían estado distantes y tristes desde la muerte de su madre, Julia, ahora parecían más tranquilos. Había algo en ellos, una chispa de alegría que no había visto en mucho tiempo, algo que tenía que ver con Valeria. La conexión que ella había creado con ellos parecía ser natural, algo que él había deseado durante tanto tiempo, pero nunca había logrado. Mientras se preparaba para otra reunión de negocios, Alejandro no podía dejar de pensar en la presencia de Valeria en su hogar. No solo había cuidado de los niños, sino que también les había devuelto algo de normalidad, de alegría. Parecía tener un don para conectar con ellos, algo que no podía ignorar. Con esos pensamientos en mente, Alejandro decidió que no podía dejarlo pasar. No podía seguir con su vida sin agradecerle a Valeria de alguna manera por lo que había hecho. Pero más allá de la gratitud, sentía que algo más debía hacerse. Tal vez había una oportunidad para integrar a Valeria en la vida de sus hijos de una manera más permanente. Una mañana, después de dejar a los niños en la escuela, Alejandro se dirigió al mismo barrio humilde donde había encontrado la pequeña agencia de empleadas domésticas. Su coche de lujo contrastaba enormemente con las viviendas modestas a su alrededor, pero él no se detuvo a pensar en eso. Sabía lo que quería hacer, y eso era lo único que importaba. Estacionó su automóvil y entró en la agencia. Doña Carmen, la dueña de la agencia, lo recibió sorprendida, reconociéndolo de inmediato. «Señor Martínez, ¡qué honor!», exclamó, sorprendida de ver a alguien de su estatus en su pequeña oficina. Alejandro, con su rostro serio pero decidido, no perdió tiempo. Explicó su necesidad de contratar a Valeria para un trabajo más formal, como cuidadora a tiempo completo de sus hijos. Doña Carmen, algo desconcertada, le explicó que Valeria había sido contratada solo temporalmente para el evento y que no tenía experiencia formal como niñera. Pero Alejandro no estaba dispuesto a escuchar excusas. Sabía lo que Valeria significaba para sus hijos, y más que nada, sabía que ella era la única persona que los había hecho sentirse seguros y felices en mucho tiempo. «Los niños no quieren a nadie más», insistió Alejandro, mirando a doña Carmen con determinación. «Ella ha ganado su cariño, y lo más importante, ha logrado conectar con ellos de una manera que nadie más ha podido hacer». Doña Carmen, aunque un poco escéptica, accedió a hacer la llamada, y fue entonces cuando Valeria, vestida con su uniforme sencillo, apareció en la agencia. Su expresión mostraba algo de nerviosismo, pero también la seriedad con la que tomaba el trabajo. Alejandro la miró fijamente, y por un momento ambos se quedaron en silencio. Había una tensión extraña entre ellos, algo que no sabían cómo manejar después de lo sucedido en la azotea. «Valeria», comenzó Alejandro, su voz grave, «necesito que cuides de mis hijos. No puedo dejar que estén solos mientras tengo compromisos. Necesito que los cuides todos los días como si fueran propios». Valeria, visiblemente tensa, dudó por un momento. «¿Estás seguro de que soy la persona indicada para este trabajo? No tengo experiencia formal con niños», dijo, aún insegura. Alejandro la miró directamente a los ojos y con una firmeza que no había mostrado antes, respondió: «Los niños te quieren, y eso es lo más importante. Ellos necesitan a alguien en quien puedan confiar». La respuesta de Alejandro dejó claro que no había vuelta atrás. Valeria aceptó no porque estuviera completamente segura, sino porque sentía que este era el único camino para seguir adelante. Sabía que estaba entrando en un terreno desconocido,
pero lo único que podía hacer era confiar en que, al cuidar de los niños, encontraría su lugar. «Gracias, Valeria», dijo Alejandro antes de salir de la agencia. «No sé qué habría hecho sin ti ese día». Cuando Valeria lo vio irse, se sintió extraña, agradecida, pero también confundida. No sabía lo que Alejandro realmente quería de ella, pero algo en su mirada le decía que las cosas no serían tan sencillas como parecían. Sin embargo, estaba dispuesta a dar lo mejor de sí, por los niños. Con el paso de los días, Valeria Gómez comenzó a acostumbrarse a su nuevo rol en la casa de Alejandro Martínez. Los niños, Luis y Carlos, parecían estar mucho más tranquilos. Ya no estaban tan apagados como si la vida les hubiera regresado la luz. Valeria, con su cuidado y atención, les había devuelto la alegría. Ella no solo se encargaba de sus necesidades básicas, sino que había logrado que se sintieran cómodos nuevamente, como si su mundo no estuviera tan destrozado después de la muerte de Julia, la madre de los niños. La casa de Alejandro, que antes había sido un lugar sombrío y lleno de ausencias, ahora vibraba con el sonido de las risas infantiles. El jardín, que parecía abandonado, se llenó de juegos y risas. Los niños volvían a hacer travesuras y a compartir historias. Valeria se sintió por primera vez como parte de algo importante, no solo como una trabajadora, sino como alguien que realmente marcaba una diferencia en las vidas de los niños. Sin embargo, el sentimiento de paz que Valeria había logrado construir no duró mucho. La llegada de Regina Martínez, la hermana de Alejandro, fue un golpe inesperado. Desde el momento en que cruzó la puerta de la casa, Valeria pudo percibir la frialdad en su mirada. Regina tenía una presencia imponente, su postura rígida y su mirada calculadora. Había algo en ella que provocaba incomodidad, como si siempre estuviera evaluando a todos a su alrededor. Los niños, que generalmente se mostraban abiertos y alegres, inmediatamente se alejaron un poco de Regina. Había algo en su comportamiento que les resultaba extraño, como si supieran que ella no era tan cálida ni tan confiable como Valeria. La tía Regina comenzó a recorrer la casa con su mirada crítica, observando a todos con la misma frialdad con la que analizaba los negocios familiares. Regina no tardó en dirigirse a Valeria, quien estaba preparando la merienda para los niños. Con voz baja pero firme le dijo: «Entonces tú eres la niñera». El tono con el que dijo «niñera» estuvo impregnado de desdén, como si no creyera que alguien como Valeria fuera realmente la indicada para estar cerca de los niños. Valeria, aunque incómoda, se mantuvo tranquila. «Sí», respondió sin titubear, «estoy aquí para cuidar de los niños». Regina la observó por un momento, con una expresión que no mostraba ninguna simpatía. Luego continuó con su tono cortante: «Es un trabajo importante, ¿verdad? Los niños son especiales. Cualquiera podría enamorarse de ellos». Valeria se sintió desconcertada por el comentario, pero intentó no darle demasiada importancia. Sabía que Regina estaba intentando incomodarla y no pensaba darle el gusto de reaccionar. «¿Y tú qué sabes sobre los niños?», continuó Regina, ahora con una mirada penetrante. «Ellos han pasado por muchas cosas, como sabes. Mi hermano Alejandro está vulnerable. La muerte de su esposa fue algo traumático para él, y los niños, ellos también tienen su propio dolor». Las palabras de Regina empezaron a llenar el aire de tensión. Valeria sintió que el ambiente se volvía aún más pesado, como si Regina estuviera buscando una razón para rechazarla o cuestionarla. «Yo entiendo perfectamente», respondió Valeria, tratando de mantener la calma. «No estoy aquí para reemplazar a nadie, solo para ayudar a los niños a superar su tristeza como un apoyo». Pero Regina no parecía satisfecha con la respuesta. «¿Y tú qué opinas de las familias de empleados como tú?», cuestionó con un tono mordaz. «¿Cómo te sientes trabajando aquí? ¿Es lo que esperabas?». Las palabras de Regina eran sutiles pero cargadas de juicio. Valeria, aunque se sentía atacada, se mantuvo firme. «No tengo problema con ser quien soy, y estoy aquí para ayudar, no para juzgar». Regina permaneció en silencio un momento, evaluando a Valeria con una mirada fría y calculadora. Finalmente se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de irse, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, dijo: «Aún así, Valeria, estaré observando.
No quiero que los niños pasen por más problemas. Es mi responsabilidad protegerlos. El tono de Regina dejó claro que no confiaba en Valeria y que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que no se quedara en la vida de los niños. Valeria, aunque incómoda, no estaba dispuesta a ceder. Sabía que la batalla por los niños y por su lugar en la familia Martínez no había hecho más que comenzar. Y Regina, con su poder y control, iba a ser un obstáculo muy difícil de superar. A medida que pasaban los días, Valeria Gómez continuaba integrándose en la vida de la familia Martínez. Aunque todo parecía ir bien, no podía escapar de la constante presencia de Regina, cuya desconfianza hacia ella solo crecía. A cada encuentro con Alejandro, Valeria sentía que el espacio entre ellos aumentaba. Ya no era solo la tensión de las palabras de Regina lo que la incomodaba, sino que sentía que Alejandro empezaba a dudar de ella. En los últimos días, él parecía más distante, como si estuviera revisando una decisión equivocada. Pero todo cambió una tarde, cuando Valeria, mientras organizaba la sala, encontró algo que cambiaría su vida por completo. Estaba revisando unos papeles que Alejandro había dejado sobre una mesa, sin saber que entre esos documentos se encontraba una foto antigua. En la imagen, una mujer joven con el cabello oscuro y ojos suaves sonreía de forma cálida. La leyenda debajo decía, Elena Ramírez. Valeria se quedó paralizada. El nombre le sonaba familiar, pero no podía recordar por qué. Al observarla más de cerca, una sensación extraña se apoderó de ella. Esa mujer en la foto era muy parecida a ella. Confusa, Valeria miró nuevamente la foto y entonces algo en su mente comenzó a encajar. Elena Ramírez era el nombre de su madre, una mujer que había fallecido cuando Valeria era apenas una adolescente. La imagen era de alguien joven, mucho más joven que la mujer que había conocido, pero la similitud entre ellas era inconfundible. El miedo comenzó a apoderarse de Valeria y sin poder evitarlo decidió investigar más. En la biblioteca de la casa de Alejandro encontró una carpeta etiquetada con el título Problemas domésticos, 1999. Valeria, con el corazón acelerado, la abrió, y lo que leyó a continuación la dejó completamente paralizada. Dentro de la carpeta encontró un relato detallado sobre un escándalo que involucraba a su madre, Elena Ramírez, y la familia Martínez. Según los documentos, Elena había sido víctima de un abuso por parte de Esteban Martínez, el padre de Alejandro. El informe decía que Elena había sido atacada por él y que al tratar de silenciar el caso, se había creado una historia falsa en la que Elena era culpable de seducir a Esteban. Las acusaciones estaban manipuladas, diseñadas para proteger la imagen de la familia Martínez y para despojar a Elena de su dignidad. Valeria se sintió abrumada. La mujer que había admirado toda su vida, su madre, había sufrido una humillación terrible, y ella jamás lo había sabido. Elena había sido obligada a mantenerse en silencio bajo amenaza de represalias legales. El peso de la verdad la ahogó. Por años había creído que la vida de su madre había sido difícil, pero nunca imaginó que había sido víctima de un abuso tan cruel. Al leer todo aquello, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Valeria entendió que su madre había sufrido muchísimo y lo peor de todo es que nunca le había contado la verdad. Elena nunca le había hablado de lo que sucedió, y ahora Valeria tenía una imagen completamente diferente de la mujer que tanto había querido. El golpe fue devastador, pero lo peor de todo era que Regina, la hermana de Alejandro, sabía todo esto. Ella también estaba al tanto de lo sucedido con Esteban y había utilizado esa información para mantener el control sobre la familia Martínez. La manipulación de Regina ahora tenía un sentido completo. No solo estaba protegiendo la reputación de la familia, sino que también la estaba usando para destruir la vida de Valeria. Valeria no podía dejar que esto quedara así. Necesitaba enfrentarse a Regina, pero no sabía cómo hacerlo sin arruinar su relación con Alejandro. La verdad que había descubierto era peligrosa, y ella no podía permitir que nadie más la usara en su beneficio. Sin embargo, también sabía que la familia Martínez no podría continuar viviendo bajo esa mentira.
Estaba decidida a encontrar la manera de hacer que Alejandro supiera la verdad sobre su padre, Esteban, y el sufrimiento que había causado a su madre. Con el corazón lleno de dolor, Valeria se enfrentaba a un dilema imposible: revelar la verdad, destruir la confianza que había construido, o callar y seguir viviendo con el peso de un pasado oscuro que no le pertenecía, pero que ahora formaba parte de su vida. La decisión que debía tomar iba a cambiarlo todo. Después de descubrir la verdad sobre su madre, Valeria Gómez sentía que el peso de todo lo que había vivido se hacía cada vez más insoportable. La vida que había comenzado a construir con Alejandro y sus hijos se desmoronaba ante la manipulación de Regina Martínez. La hermana de Alejandro no solo había mantenido un control absoluto sobre la familia, sino que ahora estaba utilizando su poder para destruir todo lo que Valeria representaba. Aunque Valeria intentaba mantener la calma y centrarse en los niños, la presencia de Regina seguía siendo una amenaza constante. La frialdad de Regina y su mirada calculadora no dejaban espacio para la tranquilidad. A cada paso que Valeria daba, sentía que Regina estaba observando, esperando cualquier error para aprovecharlo en su beneficio. La tensión era palpable, y Valeria sabía que algo no podía esperar mucho más tiempo. Regina, astuta y fría como siempre, pronto comenzó a hacer movimientos en las sombras. Decidió que no podía permitir que Valeria fuera un obstáculo en su camino. Aunque Valeria había ganado el cariño de los niños y Alejandro comenzaba a ver su valor como cuidadora, Regina tenía sus propios planes. No iba a permitir que una mujer de fuera se metiera en la vida de su familia y sacara a Alejandro de su zona de control. Fue entonces cuando Regina dio el primer golpe. Sin avisar, contrató a un investigador privado, Marco Díaz, conocido por su habilidad para manipular evidencias a su favor. El objetivo de Regina era claro: destruir la imagen de Valeria y, de ser posible, expulsarla de la casa de Alejandro. Marco comenzó a seguir a Valeria, buscando cualquier detalle que pudiera usar en su contra. En los días siguientes, las pequeñas señales de lo que estaba ocurriendo comenzaron a notarse. Valeria notaba que algunos objetos desaparecían misteriosamente de la casa y ciertos documentos importantes parecían aparecer fuera de lugar. Los juguetes de los niños, que Valeria había guardado cuidadosamente, desaparecieron, y los papeles de Alejandro estaban siendo manipulados. Sin saberlo, Valeria estaba siendo puesta en una posición de sospecha. Regina, que siempre actuaba con sutileza, comenzó a sembrar la duda en la mente de Alejandro. Se acercó a él con una actitud preocupada y manipuladora diciendo: «Alejandro, tal vez deberíamos investigar un poco más sobre Valeria. A veces las apariencias pueden ser engañosas». Su tono suave y su cara de preocupación eran convincentes, pero Valeria sabía que no era más que un juego de manipulación. Regina estaba utilizando cada momento para poner a Valeria en una situación insostenible. Un día, mientras Valeria estaba en la casa, encontró una carta sospechosa con un recibo de pago que no comprendía. Junto con la carta había una foto de los niños en un lugar al que nunca los había llevado. La foto era claramente manipulada, y Valeria comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Las evidencias estaban siendo plantadas y ella era el chivo expiatorio. Regina, con una sonrisa fría, no tardó en actuar. Se acercó a Alejandro, buscando sembrar más dudas en su mente. «Tal vez deberíamos estar más atentos, Alejandro. No quiero que nadie aproveche la vulnerabilidad de los niños. No sabemos realmente quién es Valeria». Alejandro, aunque comenzaba a desconfiar de lo que le decía Regina, se encontraba atrapado entre la duda y la presión de su hermana. Mientras tanto, Valeria comenzó a sentirse acorralada. Sabía que algo muy extraño estaba ocurriendo, pero no tenía pruebas de la manipulación que Regina estaba llevando a cabo. No podía imaginar cómo enfrentarse a una mujer tan poderosa y controladora. La situación parecía empeorar cada vez más, y Valeria entendía que si no hacía algo pronto, podría perder a Alejandro, a los niños y a su propia dignidad. Una noche, mientras se encontraba sola en la sala, Valeria confrontó a Regina. «Sé lo que estás haciendo», dijo con voz firme.
Sé que estás manipulando todo esto para alejarme de los niños. No me importa lo que pienses de mí, pero no voy a permitir que me destruyas. Regina la miró con calma, sin perder su postura autoritaria, y respondió: ¿Crees que alguien como tú puede esconderse aquí, Valeria? No voy a permitir que destruyas lo que es mío. El duelo entre ellas había comenzado, y Valeria sabía que solo una de ellas podría ganar. Con el corazón lleno de determinación, Valeria entendió que no podía dejar que Regina saliera impune de este juego sucio. La batalla por la verdad y por la familia Martínez apenas comenzaba. La situación en la casa de Alejandro Martínez nunca había estado tan tensa. Valeria Gómez, aunque trataba de continuar su rutina con los niños, sentía la presión de cada mirada, cada gesto de Regina Martínez. Sabía que estaba siendo observada, que la manipulación de su cuñada estaba tomando forma. Y lo peor era que Alejandro parecía más distante que nunca. Cada día que pasaba, se sentía más atrapada en un mundo que ya no reconocía, un mundo lleno de mentiras y manipulaciones. Regina no había hecho nada para ocultar su desconfianza y su postura dominante. Cada vez que Valeria miraba a los niños, veía en sus ojos una mezcla de amor y vulnerabilidad, pero también comenzaba a sentir que, cada vez más, Alejandro no confiaba en ella. Lo que una vez había sido una conexión genuina, ahora se veía afectada por las falsas acusaciones que Regina había sembrado con tanta maestría. La sospecha de Alejandro crecía, alimentada por las dudas que su hermana había implantado, y Valeria sentía que el tiempo se le estaba agotando. Un día, sin previo aviso, la vida de Valeria dio un giro inesperado. Estaba en su casa, cuando la puerta sonó con fuerza. Abrió sin esperar nada fuera de lo común, solo para encontrar dos policías que la sorprendieron con una acusación que la dejó helada. La noticia fue como un golpe mortal. Valeria estaba acusada de extorsión y de intentar manipular a la familia Martínez. En ese momento, todo su mundo se desmoronó. «No puede ser», murmuró Valeria, mientras la llevaban de la casa en medio de la confusión. Sin entender cómo había llegado a esta situación, Valeria fue arrestada y llevada a la delegación. Mientras la prensa comenzaba a cubrir el escándalo, los titulares se llenaron de rumores y mentiras, pintando a Valeria como la villana en una historia que claramente estaba manipulada. La acusación de extorsión de una familia rica, junto con falsos testimonios de abuso de menores y violación de privacidad, parecía una pesadilla que Valeria no podía comprender. Lo peor de todo era que no sabía cómo había llegado tan lejos. Las pruebas contra ella eran fabricadas, fotos falsas de objetos que nunca había tocado, documentos que no había visto nunca, y un audio grabado, con la voz de un actor contratado por Regina, en el que Valeria supuestamente confesaba sus intenciones de manipular a Alejandro para apoderarse de su fortuna. Estaba siendo destruida públicamente, y nadie parecía estar dispuesto a escuchar su versión de los hechos. Mientras Valeria pasaba por este proceso, Alejandro estaba igualmente atónito. Las pruebas que Regina había plantado parecían tan sólidas que, por un momento, Alejandro empezó a dudar de todo lo que conocía. ¿Era Valeria realmente culpable? No podía creer que lo fuera, pero las pruebas lo dejaban sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esta situación? Las dudas lo consumían y el corazón le dolía al pensar en todo lo que Valeria había hecho por sus hijos. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida. Tenía que hacer todo lo posible para encontrar la verdad. Contactó a un detective privado, Jorge Mendoza, un hombre conocido por su habilidad para investigar discretamente, para que se encargara del caso y descubriera lo que realmente estaba sucediendo. Jorge aceptó sin vacilar, aunque le advirtió que las cosas no serían fáciles. Durante los siguientes días, Jorge trabajó incansablemente. Revisión de documentos, análisis de fotos y audios. Todo parecía apuntar a la manipulación de las pruebas. Finalmente, Jorge entregó a Alejandro un informe detallado que revelaba la verdad. El supuesto audio en el que Valeria confesaba sus intenciones había sido grabado por un actor profesional. Las fotos eran falsas y el investigador contratado por Regina, Marco Díaz,
tenía antecedentes de manipular pruebas para sus propios fines. Fue en ese momento cuando Alejandro comprendió lo que había sucedido. La verdad estaba ante sus ojos, y la pieza clave era Regina. Ella había manipulado todo, desde el principio, para deshacerse de Valeria. Con el informe en mano, Alejandro acudió a la delegación y, tras un largo proceso legal, consiguió la libertad de Valeria. Cuando ella salió de la cárcel, su rostro reflejaba la angustia de todo lo que había sufrido, pero también una incredulidad de que alguien, finalmente, estaba creyendo en ella. «Lo siento mucho», dijo Alejandro, con una expresión de profundo arrepentimiento. «No sé cómo pude dudar de ti. He descubierto la verdad. No tienes nada que ver con esto. Cometí un error, Valeria, y te pido perdón». Valeria lo miró, con una mezcla de dolor y desconfianza. No sabía si podía creer en él. No sabía si las palabras de Alejandro eran sinceras o simplemente la expresión de alguien que finalmente se daba cuenta de su error. Pero, por un momento, algo dentro de ella se suavizó. «No sé si puedo perdonarte, Alejandro», respondió Valeria, su voz cargada de emoción. «Me mandaste a la cárcel, me destruiste sin saber la verdad. Todo lo que hice fue cuidar de tus hijos. Eso está mal». Las palabras de Valeria golpearon a Alejandro con fuerza. Sabía que tenía razón. La manipulación de Regina lo había cegado y había perdido el tiempo más valioso de su vida creyendo en mentiras. «Sé que no puedo deshacer lo que hice», dijo Alejandro con sinceridad. «Pero quiero hacerlo bien, si tú me dejas. Te prometo que haré todo lo posible para que las cosas vuelvan a su lugar». Valeria guardó silencio, pero sus ojos mostraban que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Tal vez, solo tal vez, podría haber una oportunidad para sanar las heridas del pasado, pero aún no sabía si podía confiar plenamente en Alejandro. Depois da revelação das mentiras e manipulações de Regina Martínez, a vida de Valeria Gomes e Alejandro Martínez entrou em um período de reflexão e reconstrução. A dor que Valeria sentia por ter sido injustiçada e acusada de algo que nunca fez estava longe de desaparecer, mas havia uma parte dela que começava a entender que talvez o que ela tinha vivido não fosse o fim. Não só ela, mas também Alejandro, haviam sido puxados para um turbilhão de enganos e manipulações. Agora, no entanto, as peças estavam se reorganizando e a verdade finalmente prevalecia. Valeria ainda não sabia se poderia confiar novamente em Alejandro. Seu perdão não viria facilmente e as feridas do passado precisavam ser curadas. No entanto, algo estava mudando dentro dela. Ela havia encontrado um lugar, uma família e uma missão: cuidar dos meninos que a haviam acolhido sem reservas. Mas agora, o que pesava sobre ela não era mais apenas a dúvida sobre seu próprio valor, mas também a tensão de recomeçar uma história que tinha sido cortada pela desconfiança e pelo medo. Porém, para sua surpresa, a reconciliação não demorou muito. O gesto de Alejandro, ao finalmente perceber o quanto ele a havia prejudicado, foi sincero. Não era mais apenas uma tentativa de reconquistar sua confiança, mas uma admissão profunda de que ele precisava de Valéria para dar continuidade à vida deles. Ele não era mais o homem frio e distante que havia visto nela uma ameaça. Ele a viu pela primeira vez como uma parte essencial de sua vida e a de seus filhos. O momento da reconciliação começou em um ambiente inesperado. A azoteia da casa, o mesmo lugar onde tudo havia começado. Agora, em vez de uma festa de negócios, havia uma pequena reunião familiar. E desta vez, o foco estava no que realmente importava: a família que estava se formando. Valeria estava nervosa, mas o sorriso dos meninos que a abraçavam com uma alegria genuína foi o suficiente para acalmar seu coração. Enquanto os gêmeos se preparavam para o casamento de Alejandro e Valéria, a tensão e as inseguranças de ambos foram deixadas para trás. Emílio e Mateu, sempre tão perceptivos, estavam felizes por ver a tia Vale ao lado deles. Eles eram as maiores testemunhas do amor verdadeiro e da reconstrução da confiança. Durante os preparativos, os meninos faziam perguntas inocentes sobre o que aconteceria no futuro. «Agora a tia Vale vai ser nossa mamã, verdade?»
Emílio perguntou com um sorriso tímido. Valeria olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas, e respondeu com suavidade. Si lo soy si ustedes me deixam. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Não houve grandes ostentações, apenas a presença de pessoas que, apesar dos altos e baixos, estavam ali porque acreditavam uns nos outros. Os gêmeos, como pajens, carregavam os anéis com o maior orgulho. Quando o juiz perguntou se ambos aceitavam se casar, Alejandro e Valéria disseram aceito, com tanta sinceridade que as palavras pareciam ressoar de maneira profunda. Aquela noite, a festa foi pequena, mas alegre. Amigos, familiares e pessoas próximas estavam ali para testemunhar a união entre Valeria e Alejandro. O casamento não só representava um novo começo para eles, mas também simbolizava a reconciliação de uma família que havia sido devastada pela mentira, mas que agora renascia com um novo propósito. Alejandro, no momento do brinde, fez um pequeno discurso. Quero agradecer a todos que estão aqui. Esta não é uma história comum, mas é a nossa história, e sou grato por tudo o que aconteceu. A vida nos trouxe até aqui, e embora o caminho tenha sido árduo, é o que nos fez entender o que realmente importa. A minha família, que agora inclui Valéria, quero dizer que, sem ela, eu e meus filhos não seríamos completos. Valeria, visivelmente emocionada, levantou a taça. Quero agradecer também a todos vocês. Meu coração está cheio de gratidão, não só pela confiança que me deram, mas pela oportunidade de estar ao lado de pessoas que me ensinaram o verdadeiro significado da família. Minha mãe sempre me disse que a vida nos ensina a perdoar, e aqui estou eu aprendendo isso de vocês. Mas o momento mais tocante da noite aconteceu quando Valéria, olhando para os meninos, fez um pequeno gesto que arrancou risos e lágrimas ao mesmo tempo. Ela pegou os dois gêmeos pela mão e os puxou para perto de Alejandro, dizendo: Esses meninos me mostraram o que é o amor. Eles me ensinaram a ser forte e a nunca desistir. E hoje eu me sinto completa. Eles são minha família agora, assim como Alejandro. Em meio ao riso e à celebração, o clima de festa na residência Martínez não era apenas uma celebração de uma união legal, mas de uma verdadeira transformação. De um lugar onde havia vazio e dor, surgia agora uma casa cheia de esperança e possibilidades. Meses se passaram e Valeria começou a perceber que as plantinhas que ela havia plantado no jardim da casa com Emílio e Mateu estavam florescendo. Ela sorria ao ver as pequenas plantas brotando, lembrando que, assim como os tomates que ela havia cultivado com os meninos, sua própria vida estava crescendo novamente. E enquanto regava as plantas, Alejandro se aproximou dela, sorrindo. Como está nossa pequena horta? Perguntou ele, acariciando sua mão suavemente. Está crescendo, assim como nós, respondeu Valéria, com um sorriso cheio de significado. E o nosso bebê? Alejandro perguntou, olhando para ela com ternura. Ele está crescendo bem também, Valeria disse, colocando a mão sobre sua barriga. Será nosso futuro, e tudo o que construímos aqui será para ele. Vamos continuar a fazer crescer esse amor, juntos, disse Alejandro, segurando a mão de Valéria, com os olhos fixos nela. Eles sabiam que, embora houvesse muito para construir ainda, o mais importante já estava sendo feito. Eles estavam criando um futuro juntos, uma verdadeira família. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde donde nos están viendo.